Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole a mi Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole a mi Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, nueva criatura soy, nueva soy. Mi Dios, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin, es sublime y santo. Ancho cuál es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Mi Dios, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin, es sublime y santo. Ancho cuál es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La
nueva yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole a mi Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, nueva criatura soy, nueva soy. Mi Dios, cuán grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es sublime y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero y servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su gran amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David, tu siervo que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener, con sus labios dijo todo es de Dios, y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que.
todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, y todos los que nos pueden ver. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da este día 18 de diciembre del 2022. Pues estamos a escasos 7 días para el 24 de diciembre, que se celebra Navidad. Bien, vamos a definir algunas cosas, ya que hace unos días alguien me preguntó que si era bueno dar regalos esta fecha y poner Santa Claus y hacer esto y hacer aquello. Bien, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice y también algo de la historia, algunos antecedentes que no vamos a ver todo, pero quisiera leer en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que a la letra dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Quisiera ir narrando algunas explicaciones que podíamos hacer sobre este tema. Términos que la palabra nos enseña. Pero, ¿qué dice la historia con respecto al nacimiento de Jesús? Estando investigando en algunas fuentes, encontramos, por ejemplo, que según la tradición de la Iglesia Popular, Jesús nació el 25, en la madrugada del 25 de diciembre, y ya que ese día, ellos lo ponen para esa fecha, porque se celebraba los Saturnales. La palabra Saturnales o Saturnalía, estos son nada más y nada menos que las festividades que ellos celebraban, eran festividades romanas, donde se ofrecían sacrificios, y lo hacían en el templo de Saturno. En el foro romano, al mismo tiempo, se hacían banquetes públicos e intercambios de regalos. Fíjense lo que la historia nos está narrando con respecto a estos datos que hemos encontrado, y que hoy en día se está haciendo por lo regular lo mismo. También celebraban el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. La tradición decreta que el nacimiento de Jesús se efectúa el día 25 de diciembre en la madrugada, y a partir de esto lo hacen oficial en el año 753 después de Cristo. Históricamente existen probabilidades de que Jesús haya nacido en el reinado del rey vasallo romano, quien
reinó del año 37 al año 4 antes de Jesucristo. Por tal motivo, muchos historiadores, entre ellos Josefo y otros, lo ubican en el año 6, fecha a partir del... mencionan seis fechas a partir del 9 de marzo al 4 de mayo en el año 5 antes de Cristo. Estos datos que acabamos de leer, pues no vamos a meternos mucho porque no es el tema en sí lo que queremos aprender. Una cosa sí debo de decirles, que la palabra Navidad es nacimiento y natividad es concepción y la palabra concepción es concebir. Así que dentro de esos términos debemos aclarar que la Biblia y en la historia no existe un documento verídico que realmente diga que Jesús nació tal día, a tales horas y en tal año. El historiador Josefo, como otros historiadores, lo ubican ahí y no realmente en nuestra era cristiana. Es decir, Cristo nació unos 5 años antes de nuestra era. Algunos otros historiadores lo ubican 3 años antes. Pero dentro de estos términos, yo quiero pues decirles a ustedes que la tradición o la iglesia tradicional, la iglesia pagana, mundana, ha establecido esto en base a estos datos de lo que acabamos de leer, ya que el pueblo romano celebraba estas festividades saturnales, que es la palabra correcta, saturnales. Y en esto, pues, lógicamente ellos adoraban a su dios iraní, es decir, este dios, el dios Mitra, del dios de la justicia, y claro que lo unieron para poder así convertir esta tradición como hoy lo conocemos. Bien, ahora quiero hablarles del nacimiento de Cristo según la Biblia. Quiero sacar solamente algunos puntos que nos va a llevar a la lectura de la palabra en su momento. El nacimiento de Cristo, según la Biblia, fue profetizada en el libro de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Ahorita le vamos a dar lectura todo en ese orden como se los voy a ir mencionando. Asimismo, podemos ver que se cumple esa profecía según Mateo capítulo 1, en el versículo 23, y esto lo profetizaban también como el Dios Todopoderoso en Isaías capítulo 9, versículo 6, y la mención que hace Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, donde lo exalta como el Hijo del Hombre, y que sería sobre todos los reyes y los poderes de la tierra. Así que, ¿en quién fue engendrado? Pues hemos leído en Mateo que fue en María, María la Virgen. En la costumbre judía, quiero ofrecerles a ustedes algo de esta historia. Allá no había un casamiento civil, pero era cívico que cuando dos jóvenes se gustaban, entonces había un compromiso en ambas familias, donde a través de algunos pactos que hacían entre ellos, los ancianos, los padres de ambos, comprometían como una boda civil a la pareja, y desde ese momento ellos quedaban como marido y mujer. Así que cuando Cristo nace, no nace de un matrimonio en pecado o un matrimonio no legítimo, puesto que José y María ya estaban comprometidos como marido y mujer para pertenecer ya con un matrimonio. Y claro, María tenía que cumplir ciertos requisitos, ser mayor de edad, y eso tenía que esperar un poquito José. Cuando María es concebida por el Espíritu Santo, entonces le dice a José, y José lo quiso dejar secretamente, como leemos en la Biblia. ¿Por qué hizo eso José? Porque en el compromiso matrimonial que ellos hacían entre los ancianos,
si alguien de los dos fallaba, entonces moría a pedradas. Es decir, si María rompía ese compromiso matrimonial o se metía con otra persona, automáticamente los mismos del pueblo lo apedreaban hasta matarlo. De igual manera en el hombre. Por esa razón dice que José, siendo justo, quiso dejarlo secretamente para que no le hicieran ningún daño a María. Vean ustedes la historia, qué bonita es, y lo vamos a dejar hasta ahí para que ustedes vean que Jesús no nacía como un hijo bastardo o algo así, no, sino que realmente provenía de un matrimonio real. Y es aquí donde nosotros vamos a ir haciendo notorio muchas cosas que queremos entender en la palabra del Señor y que usted y yo debemos darle cumplimiento según lo que hemos leído. Aunque yo quisiera darle un pequeño repaso el libro de Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. En primer lugar dice, el nacimiento de Cristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que se declararan ya como matrimonios viviendo juntos. La palabra aquí juntasen es apartarse como matrimonio, dejar padre y madre y juntarse como matrimonio. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, no quería que la culpa de estar embarazada, y por esa razón lo apedrearan y lo mataran, entonces quiso dejarla secretamente. Es decir, no divulgó el asunto y se fue, pero en ese momento que él se iba, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. No dice tu novia, dice tu mujer. Ya expliqué que ellos ya legalmente eran marido y mujer, porque lo que en ella es engendrado, concebido, ahí viene la palabra concepción, con PC, concepción, que concibió, ¿no? Entonces le dice, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es un hecho milagroso, que no vamos a explicar mucho de eso ahorita, pero dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Jesús el Salvador. La palabra Jesús aquí es el nombre humano de Jesús. Verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá. Estoy leyendo, este pasaje se encuentra en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vamos a encontrar la encarnación de Jesús a este mundo. Y cuando hablamos de la encarnación de Jesús, entonces vamos a hablar de la venida del Mesías. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Es decir, se hizo cargo de ella. Desde ese momento, ante todos los ancianos y todos el pueblo, él se hace responsable del embarazo de María. Lo toma como para él o como que él había cometido. Automáticamente, él la recibe como su esposa, como su mujer. Pero vea algo aquí muy interesante, el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Aquí hay dos cosas importantes. La palabra no la conoció. Pues ¿cómo no la conoció? Si se conocían, yo creo que desde niño ya se habían flechado los dos y se conocían re bien. Pero aquí la palabra conocer lo voy a traducir. Pero no tuvo relación sexual, así como lo estoy diciendo, ¿no? Pero no tuvo relación sexual
hasta que dio a luz su primogénito. Lo segundo es primogénito, quiere decir que tuvieron más hijos, que no es el tema que voy a tratar de ahí. Así que María tuvo más hijos. Algunos quieren distorsionarlo y desviarlo por otro lado diciendo que José tuvo una mujer y que se murió su mujer o se dejó de su mujer y le quedó a todos los hijos que aparecen en la Biblia que son de María y José. Y es otro tema que no voy a tocar hoy. Sin embargo, los dos eran de temprana edad, jóvenes, cuando se conocieron, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de esta pequeña explicación que hemos dado, debo de decirles que fue profetizado y que Mateo, ya lo leímos, 1:23 se cumple y lo corrobora Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Nosotros encontramos lo mismo que en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y pues, aunque voy a leer de nuevo el pasaje de Isaías porque necesito mencionar algunos puntos ahí muy importantes, debo de decirles lo que dice ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, estos calificativos que el Señor tiene aquí, dice, un hijo nos es nacido, pero dice, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre primero admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esos 5 calificativos que lo hacen ser Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando Herodes supo de la llegada de los malinterpretados magos, eran astrólogos, no magos, no hacían magia, no. Ellos eran astrólogos, habían estudiado el nacimiento del Mesías y una estrella los guió, y eso ocurre 2 años aproximadamente después de que Cristo nace. Es decir, Cristo tenía como 2 años cuando llegaron los astrólogos, no los magos. Quítense de la cabezota esa palabra magos, aunque así lo mencionan en las escrituras, lo ponen así, pero no eran magos, eran astrólogos, aunque lo leemos como magos. Sin embargo, cuando ellos llegan, encontramos entonces la concepción, es decir, que María había concebido y había dado a luz a un hijo. Fue un milagro grande lo que le dice el ángel a José en el capítulo 1, versículo 16 de Mateo, y lo tiene que aceptar y lo recibe como tal. Por esta razón, él fue el enviado de Dios, el que vino a salvar al mundo. El texto muy conocido y trillado por todos de San Juan 3:16. Dios manda a su Hijo por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo. La palabra no es primogénito, como en el caso de José y María, dice, sino hasta que nació su primogénito, su primer hijo, ¿no? Pero aquí dice el unigénito, el único Hijo de Dios. Dios no tuvo más hijos. Y usted va a decir, entonces, ¿quién fue su mujer? No, fue la creación divina, porque Dios es el alfa, el omega, principio y el fin. Él no tiene principio y no tiene fin. Y otro día vamos a tocar ese tema. Sin embargo, hoy quiero ir concluyendo con algo que me llamó la atención dentro de estos pasajes bíblicos y que quiero ir leyendo con ustedes. Ojalá que pueda tomar nota ahí en su libro, su libreta, donde usted pueda hacerlo. En primer lugar, quiero hacer notorio que lo manifiesto del Señor en este mundo, en la carne. En primer lugar, ya leímos Isaías 7:14 y también capítulo 9, versículo 6. En el capítulo 11, versículo 1 también. Solamente que Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Concebirás dónde dice?
en tu vientre. Así que María fue embarazada. Yo no voy a hablar de los rezos que yo hacía cuando era catequista y sacristán, y decíamos siempre Virgen María, ¿no? Entonces, no es siempre Virgen María. María dejó de ser virgen después de que Jesús nace, ya tuvo relación con José y tuvo más hijos, que otro día con la Biblia yo le voy a hablar, no como lo estoy diciendo nada más. Así que, después de esto, lo que Lucas dice, ya encontramos allá en Juan capítulo 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí vamos a encontrar algo más adelante, pero aquel verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Así que debo de decirles que el nacimiento de Cristo según la carne o en la encarnación, vamos a encontrar también que el Señor Jesús, cuando Él nace en Romanos capítulo 8, Pablo dice a los Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejante de carne de pecado, no que fuera pecador, y a causa del pecado por el hombre pecador, condenó al pecado en la carne a través de su nacimiento de Jesús. Jesús no tiene dos ADNs, solamente uno. Y en los historiadores, en otra ocasión a lo mejor hablamos, hay escritos donde se dice que en un lienzo donde encontraron una sangre donde supuestamente Cristo fue sepultado, resulta de que nada más había un ADN. Bueno, ¿por qué? Porque nada más era el ADN de María, no, el otro pues era celestial. Filipenses, Pablo le habla en el capítulo 2 a los filipenses, en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se despojó, dejó su trono. Y hay un canto que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a nacer en Belén. Ojalá que nazca en tu corazón hoy. Ojalá que Dios dejes que en tu corazón nazca. Ya Jesús nació. Y me voy a meter en un tema que se lo voy a dejar para que lo investigue y para que lo reflexione. ¿Sabe? Jesús, si hubiese querido que le celebráramos su cumpleaños, Él hubiese permitido que quedase escrito un dato el día que Él nació. Pero Él no está aquí para que le estemos celebrando cumpleaños cada año. Eso de la Navidad, de los Santos Reyes y todas las tradiciones, Día del Padre, del compadre, del tío, del abuelito y hasta del chucho, del perro. ¿Sabe qué? Eso es nada más cosa de los empresarios, de las grandes empresas para que les esté entrando dinero y así como nos llega, nos los quitan de alguna u otra manera. Eso es lo que hace la tradición, ¿no? Inventar tantas cosas para que tengan comercio y tengan dinero. Bueno, Dios los bendiga a los empresarios, no estoy hablando mal de ellos, solamente estoy diciendo que Jesús no dejó su fecha exacta cuando nació en este mundo, pero Él se hizo carne y habitó en este mundo, porque a Dios no le interesa que le estemos celebrando cada año el nacimiento de Jesús. Lo hacemos porque tenemos que recordar la historia de Cristo y por otras muchas razones. Pablo le escribe también a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo entero. Bueno, no dice entero, pues en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¿Por qué?
porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia es tan larga que no lo podemos describir en media hora, en 30 minutos. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros reconocemos el nacimiento de Cristo como hombre. Cristo fue hombre 100%, pero también fue Dios 100%. Y como hombre sufrió las debilidades del hombre que no voy a mencionar. Solamente quiero mencionar de que la humanidad de Cristo se refleja desde Mateo capítulo 1, versículo 1, donde habla del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí empiezan las 14 generaciones que no vamos a hablar hoy. Y Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No nacido de mujer y hombre, no, él fue nacido de mujer, conforme al mandato de la ley mosaica, que no vamos a hablar mucho de eso por el tiempo. Y Pablo corrobora ahí en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él vino a nacer para salvar al mundo. Pero para salvar al mundo, a la humanidad, cuando habla del mundo, habla del pecador, a todos los pecadores de la humanidad, es solamente a través de su sangre, no de otra sangre pecadora, porque Él se humanizó, se hizo pecador sin ser pecador. Otro día hablaremos más profundamente del tema y quiero concluir con lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que a la letra dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y hoy podríamos hablar mucho más acerca de este mensaje, de este tema, pero decirles, hermanos, que la concepción es concebir, esa palabra, y la palabra natividad, que es nacimiento. Esta es la historia del nacimiento de Jesús, no como lo presenta la historia del hombre, no como lo presentan las tradiciones. No es así, amado oyente, quítese esa venda. Y esto que hacemos, estamos repitiendo y reforzando las costumbres paganas y solamente estamos llenando los bolsillos de otras gentes. Pero hay mucho en que invertir. Sin embargo, usted y yo somos libres de hacer lo que queramos. Si usted quiere seguir haciéndolo, hágalo. Si quiere seguir poniendo arbolitos de Navidad, hágalo, que ese es otro tema que también tiene su origen. Si usted quiere seguir metiendo a Santa Claus en su casa, pues métalo, no existe. Pero si lo quiere hacer, es usted libre de hacerlo. Pero una cosa le voy a decir: usted no ha reconocido a ese Cristo que vino en carne para salvar al mundo. Él tiene un propósito. Quiere que nazca Jesús, no en un pesebre de pajas, no en un pesebre de esferas, no en un pesebre lleno de animalitos de yeso, de cemento, de madera. No, Él quiere nacer en tu corazón. Abre tu corazón. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Dice Apocalipsis 3:10, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ahí en Apocalipsis está la cita. Pero ¿sabe qué? Abre tu corazón. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta? De su corazón. Entraré a Él dentro de su persona. Cenaré con Él. El Señor va a satisfacer tu vida. Y Él conmigo. Dios quiere nacer en tu corazón. Ábrele entonces ese pesebre que tú tienes adentro. Y dile: Señor, nace en mí. Te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador, que fue el propósito de tu nacimiento, y no te importó la fecha en que naciste ni el año,
porque lo importante es que tú hayas venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero orar por ti. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, todo aquel que haya escuchado esta palabra, toca su corazón. Amado amigo y hermano, si no has aceptado a Cristo de veras, abre tu corazón. Deja que nazca Cristo en tu corazón. Que ese nacimiento sea algo divino en el cual Cristo te va a dar el regalo más grande, que es la salvación. La salvación que es por gracia, que quiere decir regalo, don, para que tú puedas entrar a la patria celestial, al reino celestial. Muchas gracias, Padre. Esta palabra no regresa vacía. En tus manos están la vida de todos los oyentes y los que no los han visto en esta hora. Dios, bendícelos y guárdales. Que esta fecha que todo el mundo celebra tu nacimiento, Señor, para nosotros, lo importante es que una vez nada más veniste a nacer y una vez vas a nacer en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, y todos los que nos ven y nos escuchan. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. A veces queremos cambiar muchas cosas, entre ellas algunas hermosas, como estar de la mano de Dios. Quisiera aclarar esa gran diferencia de estar lejos y de estar muy cerca. Como ejemplo yo he puesto una flor. Una flor embellecida y que muere. Somos como una paloma que en un viento fuerte no puede volar. En Cristo yo soy esa flor embellecida y no muere. En Cristo yo soy la paloma que rompiendo vientos como águila va. Quiero de este ejemplo tengas un consejo. A Cristo no mires de lejos, ven y busca de él al Señor. No temas, que Cristo te está esperando. No tarda, él pronto regresa y con él te quiere llevar. Somos como una flor embellecida y que muere. Somos como una paloma que en un viento fuerte no puede volar. En Cristo yo soy esa flor embellecida y no muere. En Cristo yo soy la paloma que rompiendo vientos como águila va. Somos como una flor embellecida y que muere. Somos como una paloma que en un viento fuerte no puede volar. En Cristo yo soy esa flor embellecida y no muere. En Cristo yo soy la paloma que rompiendo vientos como águila va.